Bienvenidos al Sendero Siniestro. Bueno, existe no sé si llamarlo un mito o malentendido entre toda la gente que profesa la religión cristiana, como de que el cristianismo es el mismo, que la Iglesia Católica siempre es la misma, que la Biblia siempre ha sido la misma, pero por esta yo creo que cuestión de que son personas que no estudian o no ven la historia. ¿Cuál sería ahí como este hueco, como esta manera de desmitificar esta cuestión? Bueno, la cuestión con la religión cristiana es que es un asunto de fe, por ende nunca revisan mucho su historia. Hay que analizar mucho que la iglesia cristiana es algo, sí, ya tiene más de un milenio con el catolicismo, pero es a comparación con el judaísmo o con otras religiones de Oriente, incluso con varias de Occidente, una de las más recientes, junto con el Islam, claro. El cristianismo se comenzó a crear 30 años después de la muerte de Cristo y habían varias sectas. Incluso muchos de los evangelios, ¿no? Se escribieron Sí, después de que Cristo murió. Y mucha gente piensa que fue durante incluso ni siquiera por los apóstoles, sino por seguidores de los apóstoles. De hecho, fueron los seguidores de los apóstoles quienes escribían sobre sus maestros, no los apóstoles que escribían sobre Jesús, ni Jesús escribiendo. Eso también genera mucha controversia relacionado con los evangelios apócrifos, que son evangelios que no son tomados en cuenta, pero que históricamente sí eran tomados en cuenta, pero por otras sectas cristianas. Lo que sucede es que cuando el cristianismo viaja a Occidente, hay una gran ruptura entre el cristianismo de Oriente y el de Occidente, también tomando en cuenta que son varias sectas muy diferentes entre ellas, unas más ortodoxas que otras muy similares al judaísmo, otras muy diferentes. Por ejemplo, está esta secta, ¿no? que se hacen llamar a sí mismos los cristianos ortodoxos, muy allegados a Rusia, por ejemplo, que dicen que es la secta más allegada a las tradiciones más antiguas del cristianismo. Es una muy cercana al judaísmo, en tradiciones, en vestimenta, en todo. El catolicismo, la más conocida acá en México, es que ahí es otra cuestión. Ellos se acercaron mucho a Roma y Roma terminó adoptándolos, pero lo que la gente no entiende es que era solo una secta cristiana la que adoptaron. Las demás o tuvieron que convertirse o tuvieron que extinguirse. De hecho, hubieron muchas acciones en contra de cristianos por la misma Iglesia Católica cuando recién se unió a Roma. Eso fue algo que la gente no ve, que casi no ve. Un gran ejemplo que a mí me gusta dar es en la película Ágora, que es donde se muestra que hay varias facciones cristianas, unas más violentas que otras, y que la gente pues ignora esto. De hecho, esa es la razón por la que Nerón pudo echarle la culpa a los cristianos del incendio de Roma, que él había provocado, pero lo cierto es que habían muchas facciones cristianas violentas que provocaban incendios en templos que ellos consideraban paganos. Fue por eso que Nerón fácilmente simplemente dijo: un incendio, fueron cristianos, así de simple, y nadie le dijo nada. Fueron sus pretorianos quienes lo traicionaron y lo mataron porque no les pagó, y desmintieron el que hizo el incendio fue Nerón en una borrachera. Pero la gente nunca ve esto. En cuanto a los llamados evangelios apócrifos, estos se dejaron a un lado junto con otros pensamientos cristianos por creo que fue el Concilio de León, ya cuando se empezó a institucionalizar la Iglesia Católica en toda Europa. Y era en donde tenían que crear desde cero una iglesia. Sí adoptaron el cristianismo, pero no todo el cristianismo, solo una parte. Por ejemplo, yo tenía entendido que lo que trataron de hacer, en la Iglesia Católica es escoger los libros o los evangelios que tenían un mejor seguimiento histórico y que, digamos, estaban más coherentes o menos fantasiosos, lo cual ya es algo complicado. Algo así, pero no realmente, porque sí eligieron varios fantasiosos, simplemente se quedaron con algunas cosas del Antiguo Testamento, pero del llamado Nuevo Testamento
seleccionaron lo que más les convenía, lo que la gente, por un lado, podría considerar cierto o agradable para una visión europea mediterránea, y sobre todo para aquellos que estaban en una situación muy precaria, en donde gente pobre, siervos, en donde les prometían que si trabajaban arduamente iban a tener algo hermoso en el cielo. Eso es un pensamiento muy avanzado para aquella época, porque comúnmente las religiones de la antigüedad simplemente decían: te vas a ir al inframundo y ya, no va a haber una recompensa o un castigo. El cristianismo ofrecía eso. Esa aparte es como la diferencia, que todas las religiones paganas no hablan como de un paraíso. De hecho, el paraíso es para los dioses. Así es. El Olimpo es para los dioses. Y en el al inframundo se van todos los mortales, al Hades, por ejemplo, ¿no? No, si no hay esta idea como de la recompensa, que surge más bien con la idea cristiana, con la idea musulmana. Lo que hicieron los cristianos, que era con lo que decías con lo de los evangelios, seleccionaron los que más les convenía en este concilio que hizo el León, y no ha sido el último. A través de las épocas se han hecho varios que han modificado en diversas ocasiones a la iglesia, y en algunas han sido fuera de la misma iglesia católica, como lo fue Lutero, en donde dijo: ¿saben qué? Lo que estos romanos hacen es una perversión de las creencias, hagamos el nuestro. De ahí salieron luego los luteranos, todas las religiones protestantes, luteranos, calvinistas, y ellos también hacían lo suyo. Uno muy popular que me gusta son los calvinistas, porque ellos decían que ellos iban a fundar la Nueva Jerusalén en el Nuevo Mundo, y por eso empezaron a migrar a América, a lo que hoy es Estados Unidos, porque ellos tienen el destino manifiesto. Es un pensamiento muy interesante, que es lo que moldeó la forma de pensar norteamericana. La forma de pensar de los estadounidenses es una forma de pensar calvinista. Incluso tenía entendido que hay textos, por ejemplo, de esos textos muy románticos de la Biblia, ni siquiera existen en las traducciones originales. Por ejemplo, este famoso pasaje de María Magdalena de el que no haya cometido pecado que arroje la primera piedra, que ni siquiera existe en los textos más antiguos, que fue algo que existía como leyenda, que decían que Jesús había dicho, pero que en los textos antiguos esta parte ni siquiera existe. Es que la situación con María Magdalena es uno de los muchos inventos que se hizo en este concilio de León, porque existe también un evangelio de ella, que es uno de los evangelios apócrifos, en donde no se le muestra a ella como una prostituta, sino como una seguidora de Jesús, e incluso se le puede catalogar como un apóstol. Se cree que habían más de 12 apóstoles, pero que el Consejo de León dijo: solo van a haber estos 12 que nosotros seleccionamos, y hasta aquí ya. También hay que tomar en cuenta la forma de ver católica, en donde no permite la interpretación, así que era una ventaja para ellos. Lo que nosotros decimos es la verdad, si dices lo contrario te quemamos. Eso es algo que les ayudó a reforzar que todo lo que decidieron que iba a ser esta nueva iglesia católica en el Concilio de León no se cuestionara. Y después sigue esta evolución donde el Vaticano se convierte en un estado y en un patrocinador de los imperios. Así es. Y patrocinador de las conquistas, que igual mucha gente lo ignora. No sé, piensan que el cristianismo, el catolicismo esencialmente llegó a los diferentes países a base de evangelizar de una manera pacífica, cuando en realidad fue a base de conquistas, de guerras. No podemos negar que sí hay una facción más pacífica en el catolicismo, y que sí ha habido ciertas conversiones muy, muy pacíficas gracias a varias órdenes. Pero en sus inicios, en la Edad Media e incluso en el Renacimiento, sí estamos hablando de una institución muy violenta que financia todas estas guerras en contra de lo que ellos llamaban infieles. Por un lado, pues está, creo que uno de mis preferidos es Carlomagno, en donde sí está esto que se habla, que es un patrocinador de imperio, un estado que patrocina a otros estados, y que suelen haber muchos conflictos. Carlomagno, a pesar de que sí recibía ayuda papal, siempre se peleaba con el papa, porque
gran parte de la Edad Media era los reyes viendo quién está a la cabeza, si el papa o el rey. Y bueno, se dio mucho tiempo que, por ejemplo, algunos reyes, cuando llegaron los movimientos protestantes, incluso a gusto cambiaban de religión, la religión oficial del Así Estado, es. para poder hacer o deshacer, porque el Vaticano permitía unas cosas y los grupos protestantes permitían otras cosas. Entonces no era algo como fijo, y ahí te ganabas la antipatía del Vaticano y que incluso a tu estado opositor le patrocinaran el ejército. Así es, algo que la gente no entiende es que todo esto que se dio entre protestantes y católicos fue un gran juego de poder. Los monarcas tenían que ver quién le convenía más, porque lo que decía que era virtuoso una u otra fe cristiana, a ellos no les importaba. Les importaba que su pueblo lo reclamara como el legítimo gobernante y que hubiera un patrocinador religioso que les ayudara a financiar su propio estado y al mismo tiempo mantener la calma de los ciudadanos. Va variando, o sea, por ejemplo, no sé, los ortodoxos, los católicos y los protestantes, su Biblia va variando, ¿no? Tienen más o menos libros. Sí, tienen bastantes diferencias entre ellos, sobre todo por las traducciones. Tomemos en cuenta que la Biblia no fue traducida hasta el siglo XX, estaba prohibido hacerlo, pero las Biblias protestantes se empezaron a traducir desde que se hicieron. Y hay una palabra que me gusta mucho, es traductor, traidor. Dependiendo de la época en la que se tradujeron y del idioma, hay resultados muy variados. No es lo mismo una Biblia protestante alemana de 1620 a una Biblia protestante calvinista